digamos así, de que cuando lo escuchamos estamos disfrutando. Es como si Juan Mayner fuera del tipo de personas que disfrutan haciendo lo que hacen y además transmiten ese disfrute hacia las personas que la escuchan. Digo todo esto porque estuvo en nuestro programa de radio de hace 2 semanas, lo pudimos escuchar y todos llegamos a la misma conclusión. Qué bien, qué contentos con Juan Mayner, qué bien lo ha hecho, qué delicia escuchar. Yo me quedo con esa imagen, con la imagen de escuchar la voz de Juan Mayner y nada más. Ahora cedo la palabra a nuestro compañero Javier Merchán, que es el encargado de conducir este acto, y quizás también podamos disfrutar mucho de lo que él nos ha planteado. Nada más, muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes y vamos al lío, ¿no? Que, el objeto de esta reunión, naturalmente, es la presentación de un libro. Es un libro que es diríamos, el segundo volumen y forma parte de un conjunto en el que Juan pues aborda la historia de la enseñanza secundaria, la historia del bachillerato, y lo hace a través o sirviéndose de las vicisitudes del Instituto Ramón y Cajal de Huesca. ¿Qué quiero decir exactamente? Lo que quiero decir que esta obra, él lo presentará mejor que yo, por supuesto, no es meramente una historia local, porque ya tiene su interés, ¿no? Y más específicamente en Huesca, por supuesto. Pero la obra no es meramente una historia local, es una historia de un periodo de la historia de España muy amplio, este segundo volumen del 31 al 91, pero también es una historia de un proceso que muy bien él ha descrito en el título, que es el proceso que sigue la enseñanza secundaria, del elitismo a la masificación. La enseñanza secundaria se inventa a mediados del siglo XIX y se inventa con la intención clara y expresa de servir para las clases medias, para propiciar su acceso a la universidad, desde donde pues, se pudieran ejercer ya profesiones liberales. En el primer volumen, Juan analiza la cuestión a través de la figura de los catedráticos del instituto, y en el segundo volumen lo hace examinando cómo ese artefacto que se gestó para esas clases medias termina deviniendo en lo que es hoy, que es un nivel de enseñanza que se ha masificado y que digamos, en el que participa ya toda la población. Ese proceso es un proceso que ha generado una, digamos, transmutación de lo que era la enseñanza secundaria y de lo que era el bachillerato. Y esa transmutación seguramente está en el origen de muchas de las circunstancias que actualmente vive precisamente la enseñanza secundaria y el bachillerato, hasta el punto de que hay una suerte de conflicto, ¿no?, entre el producto original y el producto actual. Esa suerte de conflicto es la que Juan analiza con esa frase, como digo, del elitismo a la masificación, un conflicto que, a mi modo de ver, yo lo plantearé después cuando tenga turno como público, es un conflicto que está, digamos, afectando la vida de los centros, de los institutos, y que tiene una difícil o compleja solución. Bien, entonces lo que quiero decir es que efectivamente no es un libro que trate de una historia local, sino que aborda de una manera muy atractiva, muy sugerente y muy documentada, aborda este asunto.
La fórmula que vamos a seguir, Juan Mayner es el autor, el que nos presentará en primera instancia con detalle aquello que considere de mayor relevancia, y después van a intervenir. Hemos pensado, bueno, por supuesto todos los asistentes, pero hemos querido subir a la mesa a los asistentes más particulares. Cristina Llanes. Cristina es profesora titular de la Universidad de Sevilla, profesora de Historia de la Educación, y precisamente ella ha trabajado el tema de la enseñanza secundaria. Bien, es cierto que en su primera etapa del siglo XIX, y más concretamente en este instituto, ¿no? Sobre este Instituto San Isidoro, que es uno de los que se crea en ese año de 1845. Por eso pensábamos que su opinión más autorizada pues merecía que estuviera aquí en esta mesa, ¿no? Y nuestro amigo Vicente Pérez. Vicente es profesor en el Instituto Cristóbal Monroy de Alcalá de Guadaira y es profesor también de la Universidad de Sevilla. Y él, bueno, está indagando mucho sobre el tema de la historia con memoria y esa perspectiva que Juan utiliza mucho en su trabajo, esa perspectiva del análisis de los procesos históricos con esa mirada de la memoria. Pues así vamos a desarrollar esta reunión, yo lo quiero llamar reunión porque podamos todos intervenir, primero Juan, después ya Cristina y Vicente y después ya todo el público. Yo agradecer al señor rector de la Universidad de Sevilla que nos honra con su presencia, por interés particular por el tema, que el sabedor de este acto pues ha querido honrarnos con su presencia. Pues sin más, le doy la palabra a Juan. Muchas gracias. Muy buenas. ¿Se escucha bien? ¿Se oye bien? ¿Sí? ¿No? Bueno, lo primero que voy a hacer... Sí. Esto sí que funciona, ¿no? Sí. Arriba. Quillo, ahí está. Ahora sí, ¿verdad? Bueno, pues muy buenas tardes. Ahora sí, ¿no? Señor rector, que parece que es lo obligado y además con mucho gusto. Nunca había tenido ocasión, sinceramente, de hablar ante un rector en ejercicio de su cargo. Bueno, quiero agradecer de verdad muy particularmente la acogida de Pedro del Instituto San Isidoro de Sevilla a este acto. Por supuestísimo a la Asociación Redes por la magnífica organización y la magnífica, por el gran interés que yo creo que se ha tomado con la presentación de este libro y por lo tanto con mi humilde persona, que es verdad que me llena de satisfacción y de emoción. Y, por supuesto, como no, claro, a mi amigo Javier, que está ahí siempre y lo ha estado desde hace ya muchos años, y a mis compañeros de mesa, Cristina, que acabo de conocer personalmente, pero ya nos veníamos comunicando a través de lecturas, particularmente yo primero, de todos sus excelentes trabajos sobre los catedráticos de institutos sevillanos del siglo XIX y sobre sus estudios en general sobre la educación secundaria. Por supuesto a Vicente, que también es compañero y amigo de muchas batallas, y ahí seguimos, ¿no? Bueno, pues voy a hacer como me pedía Javier, y un poco eso lo he pactado, voy a hacer una brevísima presentación en un cuarto de hora de lo que es este libro y sus aportaciones, o de lo que yo entiendo que es más sustancial, ¿no? Bueno, lo primero que sí que me gustaría decir muy brevemente es que evidentemente ningún libro se entiende al margen de su contexto de producción. Y este libro, como todos los que yo he escrito sobre historia de la educación, tiene un contexto de producción sin el que sería pensable siquiera, ¿no? Que es el marco de lo que han sido mis espacios de
compromiso, por una parte, de socialización intelectual y también de socialización profesional. Es decir, estoy hablando, como todos mis compañeros aquí presentes de muchos años y que me conocéis, estoy hablando de FEDICARIA, de la Federación Icaria, estoy hablando del contexto de la revista Conciencia Social y evidentemente, en ese marco teórico y en ese marco conceptual también y de preocupaciones y de inquietudes acerca de la educación, de problematización de la educación en definitiva, pues es donde hay que situar bien estos dos libros. También es verdad, y conviene recordarlo, porque yo creo que para mí tiene todo su sentido, es que este libro, en su origen más remoto, allá por el año 2007, tuvo un programa pedagógico como inquietud y como digamos, disparadero, ¿no? Un programa pedagógico que coordinamos más o menos dentro del proyecto Nebraska de FEDICARIA y concretamente con Raimundo Cuesta desde el Instituto Fray Luis de León de Salamanca, que es otro de los institutos históricos, ¿no? Entonces, ese proyecto, ese programa pedagógico de estudiar, de enseñar a nuestros alumnos y de trabajar con nuestros alumnos la contemporaneidad española a partir de la realidad de nuestros institutos, ¿no? como instrumentos de construcción de ciudadanía desde el siglo XIX durante todo el siglo XX, pues es un poco lo que nos llevó tanto a la construcción de estos libros, en definitiva, como a la construcción del propio trabajo que llevó a cabo, que en realidad es el hijo mayor de estos dos libros, el que llevó a cabo con el Fray Luis de León, mi compañero Raimundo Cuesta, pues yo creo que allá por el año 2011 o así, que es cuando él publicó su trabajo sobre el Instituto Fray Luis de León, ¿no? Bien, en definitiva, esto sirve un poco para situar, ¿no? Y para poner en contexto de qué estamos hablando en este momento. Efectivamente, son dos libros, como habéis comentado, son dos libros surgidos de un mismo proyecto intelectual que tienen evidentemente un mismo objeto de estudio, que no solamente es el instituto, sino es la ciudad que lo acoge, la ciudad de Huesca, que tiene un mismo objeto de estudio que fundamentalmente es la historia del bachillerato en España, la historia de ese nivel educativo, desde su creación en 1845 hasta nuestros días, pero tiene diferentes y yo creo que complementarios desarrollos, enfoques y sobre todo metodologías detrás. Cada uno de los libros, de alguna manera, son una apuesta, un desafío que yo he tomado para trabajar diferentes enfoques historiográficos, bueno, pues con mayor o menor éxito, pero que al menos la intención estaba, ¿no? Y eso se constata muy bien en los dos subtítulos de los dos libros. El primer libro, que titulé Consagrar la distinción, Producir la diferencia, es un título un tanto Foucaultiano, pero yo creo, bueno, o de resonancia Foucaultiana podría ser, pero de alguna manera yo creo que explica muy bien lo que es la esencia de lo que ha sido la historia del bachillerato desde su creación en el 1845 hasta al menos, yo creo que es bastante más tiempo, hasta 1931, hasta la proclamación de la Segunda República. Me pareció que ahí había un corte que merecía la pena señalarlo. Podía haber hecho el corte en otro momento, pero me pareció que era interesante señalarlo ahí. Y entonces el subtítulo, precisamente, lo indica muy claramente, es una historia, es un relato, un relato historiográfico acerca del bachillerato a través de sus catedráticos. Los catedráticos de instituto son, de alguna manera, la herramienta, el instrumento que compendia de una manera más característica el carácter elitista de este tipo de educación, del bachillerato tradicional. ¿De acuerdo? Y entonces hice una apuesta clara por trabajar
la metodología prosopográfica, ¿no? Es decir, coger un campo profesional, coger un cuerpo de profesores y indagar en profundidad en cómo se construye, cómo evoluciona, cuáles son sus comportamientos sociales, su incidencia en relación con la sociedad en la que viven, etcétera, etcétera. Y eso me llevó, pues bueno, a hacer una aportación, yo creo que significativa, no voy a decir que además ya venía trabajando desde hacía tiempo ya con mi compañero Raimundo Cuesta en particular, ya hay un trabajo previo a este análisis ya pormenudo, digamos, de más de medio centenar de biografías de catedráticos de instituto que llevamos a cabo en la revista Historia con Memoria y Educación y que titulamos Guardianes de la Tradición, Esclavos de la Rutina, para compendiar un poco lo que era el espíritu de este cuerpo profesional, ¿no? Entonces, quiero decir que esto ya venía de atrás, pero ha sido una forma de profundizar y, digamos, de completar un ciclo. El segundo volumen, evidentemente, está planteando una historia y memorias del bachillerato. ¿Por qué hemos integrado las memorias aquí? Bueno, esto viene de aquel... el origen está en un trabajo de un seminario de historia oral que yo desarrollé con mis alumnos en la época en la que hice ese programa pedagógico al que antes me refería. De ahí salieron más de 50 horas de entrevistas a alumnos y exalumnos y profesores del periodo 1931 hasta 1990, es decir, cogiendo los momentos matriciales de la historia contemporánea española, Segunda República, Guerra Civil, franquismo y transición. Ese trabajo me parecía que tenía un enorme interés, son entrevistas muy amplias, la mayoría son entrevistas además abiertas, utilizando metodología cualitativa fundamentalmente, no voy a entrar en ese asunto, y quise integrarlo precisamente porque me parecía que la integración de la memoria en el relato historiográfico nos da acceso a de alguna forma, a lo no dicho, ¿no? A lo desconocido, a lo que se aloja justamente en las experiencias y en las relaciones humanas. Y en las relaciones humanas, en las experiencias humanas, sociales y políticas también, ¿no? De los participantes, de las personas presentes y vinculadas a la historia del instituto. Los testimonios, luego por lo tanto los testimonios, que además están deliberadamente y cuidadosamente seleccionados, de todos los que hicimos, pues escogimos deliberadamente a unos determinados para la publicación. Yo creo que enriquece el relato historiográfico por razones obvias, por lo que he dicho, porque introduce este aspecto de la experiencia humana, pero también porque yo creo que aportan un sentido al pasado, ¿no? Aportan un sentido al pasado, a las luchas en defensa de una sociedad más justa e igualitaria, trayendo, en la medida de lo posible, también el sufrimiento humano y la presencia de los sectores subalternos, ¿no? No es casualidad, ni es bueno, pues una circunstancia ligera, ni mucho menos, ya digo que está deliberadamente seleccionado, que una de las personas entrevistadas, por ejemplo, sea pues directamente el hijo de un represaliado, de una inspectora de primera enseñanza catalana, represaliada en el año 39, que tiene que acudir con sus 3 hijos a trabajar a Huesca y evidentemente uno de ellos lleva a cabo el bachillerato en unas condiciones que os podéis imaginar, ¿no?
como hija de represaliado, permanentemente señalado en el centro, en la ciudad, esta mujer incorporada a un servicio de inspección en la que le hicieron absolutamente la vida imposible. Bueno, esta mujer que además era la esposa, y por lo tanto el entrevistado es el hijo del gran pedagogo catalán Alexander Galí, o sea que no estamos hablando en absoluto de una persona cualquiera, ¿no? O por ejemplo, tampoco es casualidad que otra de las personas a la que entrevisto para el periodo de los años 50 sea la sobrina de Joaquín Maurín, del militante del POUM, que es aragonés de origen y que estuvo también estudiando en el instituto. O, por ejemplo, a Ángela Martín Casabiel, de la que supongo que luego Vicente, porque sé que le interesa mucho el tema y el personaje, pues también que es la tercera catedrática que fue del instituto, y una mujer con una biografía también muy particular. Es decir, que la presencia de la historia con memoria, en definitiva, en el libro, tiene no solamente una dimensión metodológica, trabajar con la historia oral, etcétera, sino también epistemológica, y yo diría que axiológica, muy clara y muy determinada, ¿no? Y esto me lleva, y ya para ir terminando, a plantear algunas cuestiones sobre el enfoque que he querido dar y el punto de vista que he querido dar a este trabajo, y ahora me refiero más específicamente a este segundo volumen, que en definitiva es el que estamos presentando hoy. Decía Lucien Febvre, el gran maestro de historiadores, que sin problema no hay historia. Porque el historiador, y cito textualmente, decía: no es un trapero a la búsqueda de despojos, sino que parte de un proyecto preciso, de un problema a resolver, de un problema a desentrañar y de una hipótesis de trabajo a verificar. Pues bien, el propósito de este libro efectivamente es proyectar una mirada histórica y crítica, contextualizada, muy importante, y desmitificadora sobre el bachillerato en la España contemporánea a través de uno de sus institutos históricos, que son uno y cualquiera, porque realmente en ese sentido me reafirmo en lo que ha comentado el compañero Andrés, ¿no? Al principio de la intervención. Pedro. Perdón, es que estaba pensando en otra persona, lo siento, Pedro. Mi mirada, quiero dejarlo muy claro, no es complaciente en absoluto ni acrítica, sino que es una mirada sobre la educación que trata de escapar permanentemente de la anécdota, de la complacencia, de la autocomplacencia. Yo he sido durante algún año más de 31 años he sido profesor de Geografía e Historia de este instituto, pero evidentemente he huido como de la peste, ¿no? De hacer la típica historia anecdótica y complaciente y en fin, y amena. Bueno, amena puede ser, pero evidentemente no en el sentido habitual de lo que es la geografía, ¿no? de este tipo de centros. Es una mirada problemática, es una mirada complejizadora, y como se ha dicho, se aleja tanto de la idealización del pasado como de la complacencia con el presente. Precisamente esta es una de las razones, no la única y posiblemente no la más importante, que me ha llevado a titular este libro Del elitismo a la masificación y no del elitismo a la democratización, que podría haber sido, ¿por qué no?, otro título posible. No. He elegido muy conscientemente, y entre otras cosas para subrayar que mi posición ante el sistema educativo como sistema es una posición de sospecha, de crítica racional hacia todo tipo de instituciones que, como los sistemas educativos, son hijos y directamente productos de la modernidad capitalista. Permítanme que utilice este adjetivo al sustantivo modernidad, que a lo mejor está hoy pues quizá poco políticamente correcto, ¿no?
Pero es la misma actitud que puedo sostener sobre el sistema penitenciario, sobre el sistema hospitalero, sobre el sistema psiquiátrico. Y en esto también dejo una andanada sobre la mesa así Foucaultiana de paso, ¿no? Me adscribo en ese sentido a ese conocido dictum de Walter Benjamin, ¿no? Cuando decía que no hay documento de cultura que no lo sea al mismo tiempo de barbarie. Luego, por lo tanto, la escuela para mí no es la solución, puede serlo, pero en cualquier caso lo que sí que tengo claro es que es un problema. Y como problema social la abordo. Y como problema social me interrogo sobre ella y sobre su pasado. Porque entiendo que la única manera de entender y de entenderme como profesor, y ahora como profesor jubilado, es justamente hacer ese trabajo de socioanálisis y de autoanálisis de la realidad que me ha dado de comer, pero que también, y que me ha hecho disfrutar mucho, pero que también me parece que merece la pena analizar con bisturí, ¿no? Y analizar con ese espíritu crítico que más o menos he intentado llevar a cabo en este libro. Este libro se organiza en 4 partes, lo voy a decir muy rápidamente, una que sigue más o menos un orden cronológico. La primera parte va referida obviamente a la etapa republicana, una etapa que yo he querido abordar de una manera quizá poco común, es decir, yo hago una crítica hago una crítica, por supuesto, documentada y una crítica rigurosa, ¿no? Historiográficamente, del reformismo social liberal republicano, o liberal socialista republicano, si lo prefieren, y por lo tanto, bueno, pues me sitúo bastante al margen de lo que viene siendo una tradición en la historiografía educativa muy poco ponderada, a mi juicio, y muy agiográfica en muchas ocasiones, en el peor de los casos, pero en muchas ocasiones, ¿no?, que plantean a la República como un proceso de reformismo revolucionario. Yo niego la mayor, digo, eso no fue una revolución, ni siquiera desde el punto de vista de lo que era una reforma educativa. Ahí lo dejo de manera deliberadamente provocativa por si luego merece la pena que hablemos de esto. La segunda parte es la época del franquismo, del 36 al 51. Hago un corte en el 51 que me viene muy bien porque es el momento en el que se construye, en el caso del Instituto Ramón y Cajal, el edificio que ahora lo alberga, porque el primero, no se lo pierdan, el primer edificio, la primera sede del instituto, se la voy a enseñar para que la vean, la primera sede, que es la que está en la diapositiva en la parte superior izquierda, era un hermoso palacio barroco, que actualmente es el Museo Provincial de la ciudad, el Museo Arqueológico y de Bellas Artes de la ciudad de Huesca, y que fue desde el siglo XVII hasta 1845 sede de la universidad, una universidad del antiguo régimen, característica de la Universidad de Huesca, nacida en el siglo XIV, en plena Baja Edad Media, un poquito antes incluso que la Universidad de Zaragoza, de don Pedro Zerbuna, y que desapareció. No, fue antes la de Zaragoza, fue antes. Sí, 1500... No, perdón, no, estaba en lo cierto. Es que estaba viendo quién me decía que no, pero es que sí, es anterior la de Huesca, sí, es de Pedro IV el ceremonioso y la otra es un poquito posterior. Bueno, la cuestión es que fue la sede del instituto desde su creación en 1845 hasta 1936. ¿Qué ocurre en 1936? Que ese magnífico edificio que están viendo ustedes ahí se convierte en campo de concentración urbana. El golpe militar del 18 de julio del 36 triunfa desde el primer momento en Huesca y con el curso terminado, los alumnos fuera, el instituto vacío, las cárceles de Huesca se quedan colapsadas y insuficientes para el enorme... Claro, y que tengan ustedes en cuenta, o tened en cuenta que Huesca estaba con el frente de batalla. Las 3 ciudades de Aragón,
quedaron en zona sublevada, pero con el frente a muy poquita distancia, de manera que Huesca fue una ciudad terriblemente militarizada que sufrió un asedio durante más de 25 meses durante toda la guerra del ejército republicano, que en algunos momentos llegó a estar a escaso 1 kilómetro, kilómetro y medio del centro de la capital, y entonces, bueno, pues el número de fusilamientos extrajudiciales, pues se pueden imaginar que fue terrible. 600 fusilamientos sobre una población de 13.000 habitantes, lo que da una tasa de fusilamiento de un 4,3%, que prácticamente nos iguala, lo comentaba ayer, iguala la ciudad de Huesca a la de Córdoba, que tuvo cerca de 10.000 fusilamientos hasta el año 42, ¿no? Bueno, pues este es el edificio que desaparece, por lo tanto, como instituto. Ya nunca más el instituto volverá ahí. Estuvo en su segunda sede, que es el centro que ven en la parte inferior de la diapositiva, que era la Escuela Normal de Magisterio. Estuvo allí de manera provisional hasta el año 51, y en el año 51 es el nuevo edificio, que es el actual. Bueno, pues les decía que el segundo periodo que se analiza en el libro es del año 38, que es cuando se reinician las clases en el instituto, en la normal, hasta el año 51, y es un periodo muy, muy importante, porque claro, es cuando se produce, entre otras cosas, el desarbolamiento del instituto como consecuencia de la depuración del profesorado, de la depuración y de la punición a prácticamente el 50% del claustro. Y se producen otros fenómenos importantes, aparte del desarbolamiento y la desubicación, que es el título que le doy al capítulo, y el fenómeno más importante que se produce, pero de él tendremos que hablar luego, es el enorme botín de guerra que se lleva la Iglesia Católica como consecuencia de formar parte de la coalición vencedora de la guerra civil. Y, por lo tanto, estoy hablando ni más ni menos que del proceso de extraordinaria privatización de la segunda enseñanza que se produce a nivel de todo el Estado español, ¿no? Ese proceso de privatización, del cual yo creo que merece la pena que hablemos, porque eso es la base que explica muchas de las cosas que están sucediendo hoy, tiene lugar justamente en esos años. Tengan ustedes en cuenta que en el año 36 en España había 206 institutos públicos nacionales. 206. Esa cifra queda reducida a 112 institutos en el año 39, merced a una orden ministerial firmada por don José P. Martín, que habla de que se suprimen, pues eso, los cerca de 90 institutos por considerarlos innecesarios a todas luces. Y estoy entrecomillando, innecesarios a todas luces. Evidentemente, esa cifra de 206 institutos tarda en España en recuperarse hasta 1968. Bueno, luego podemos verlo quizá con más detenimiento, lo que supuso ese auténtico botín de guerra. Tercer periodo, la Revolución Silenciosa, que es el periodo 1951-1970, hasta la Ley Villar-Palasí, que es la que pone en marcha la que, digamos, consagra ya la educación de masas en España, ¿no? Y el cuarto y último periodo, del 70 al 90. Bueno, me he pasado 5 minutos, pero creo que estaba dentro de ello. Muchas gracias. ¿Ya? Aquí sí, la verdad. Sí, bueno, pues muy buenas tardes, muchísimas gracias. Gracias, bueno, para empezar, a la invitación de
a Javier Merchán por haberme invitado a estar aquí. Por supuesto, gracias a Juan por el libro, porque cuando lees a una persona es como si esa persona estuviera contigo durante el tiempo que te lo lees. Entonces me faltaba esa parte de la comunicación. Muchas gracias también a todas las personas que han asistido hoy a esto, por supuesto a Vicente y de manera especial a mi rector, que cuando le comenté a lo que venía, pues no dudo en decir que le interesaba mucho y que me ha acompañado aquí. También quisiera pues agradecer al Instituto San Isidoro, a Pedro, a su director, por acogernos y por supuesto a la iniciativa, a Redes y al Instituto de Estudios Alto Aragoneses por la organización de este evento. Yo realmente no sé cómo empezar porque el hecho de que te preceda en la palabra la persona que ha escrito el libro y que la misión mía sea subrayar las aportaciones más significativas, pues me deja un poco huérfana en el sentido de ¿y ahora qué digo yo? Que ya el autor ya ha dicho, ¿no? Pero bueno, entiendo que aunque en algunas cosas me agrada saber que Juan que me ha precedido lo ha dicho, eso significa que no voy por mal camino, también quiero, como es una cuestión que es una reflexión que he estado pensando y que he escrito, pues que también compartirlo en el sentido de que esto estaba antes de lo que he escuchado, ¿no? Entonces, esta es un poco mi impresión. Ahora mismo al encontrarme aquí me arranca una doble sensibilidad. Por un lado, porque me encuentro de nuevo con la investigación histórica, con la que he estado prácticamente pues muchos, no todos, pero sí muchos años de mi vida desde que entré en la universidad y que abandoné con mi tarea de gestión que tengo, mi responsabilidad de gestión que tengo en la universidad, pero me ha encantado volver a encontrarme con lo que es la investigación. Y por otra parte también tengo una buena impresión y una buena sensación por encontrarme precisamente en el IES San Isidoro, porque como ya se ha dicho, su historia y concretamente la historia del profesorado fue lo que me motivó a iniciar la carrera dentro de la investigación histórico-educativa. Yo no soy de Sevilla, vine a estudiar en Sevilla y lo que sí traía en la mochila es que siempre he tenido un interés muy grande por la educación secundaria, por la enseñanza secundaria. Ha sido un nivel que siempre me ha llamado mucho la atención y fundamentalmente la formación del profesorado de enseñanza secundaria. Y eso me llevó a preguntarme, por eso están las investigaciones, me llevó a preguntarme para encontrar respuesta de dónde nació la enseñanza secundaria, quiénes fueron los primeros profesores de la enseñanza secundaria, y esto me llevó al Instituto San Isidoro de Sevilla, que entonces fue con el Plan Pidal el Instituto Provincial y Universitario de Sevilla, ¿no? Uno de los primeros que se crearon pues, juntamente con el de Huesca. Y por otra parte tampoco, aunque se ha dicho también que qué hacemos aquí hablando de Huesca, a mí no me resulta extraño por varias cuestiones. La primera, por el nivel personal, porque me he pasado pues prácticamente 15 años de mi vida veraneando en Canfrán Estación y entonces me siento muy cercana a Huesca. Y por otra parte porque yo en determinado momento, después de superar, digamos, la parte de este estudio institucional y del profesorado, inicié y traté de profundizar en el estudio de la memoria histórica. La memoria me ha llevado a muchos derroteros, desde la museología educativa hasta el estudio de la memoria escolar. Y bueno, y entre mis visitas estuve en la inauguración del museo, efectivamente, del Museo de Aragón, ¿no? Y entonces, bueno, que en ese sentido, bueno, a mí no me pilla de lejos. Por tanto, en cierta medida, yo tengo un hermanamiento y una conexión personal con el autor y, por supuesto, con el libro, con los dos libros. Y comparto además con el autor, comparto con Juan la pasión por la educación secundaria y sobre todo el interés por documentar y preservar el impacto en nuestras respectivas comunidades. Es verdad que la igualdad que sea Aragón, o sea, que sea Huesca, que sea Sevilla, pero ese interés yo creo que lo compartimos. Aunque también tengo que reconocer una cosa, él lo hace mejor que yo, por dos cosas fundamentales. En primer lugar, porque el libro, como él ha dicho, no solo detalla la historia del día a día del Instituto de Huesca, sino que lo hace en total armonía con la vida de la propia ciudad
y con un exhaustivo análisis de los procesos políticos, sociales y culturales que caracterizaron a España y a Huesca en los periodos que van desde la Segunda República a la transición democrática, pasando, como se ha dicho, por el horror de la guerra civil, la posguerra y la ominosa dictadura franquista. Y en segundo lugar, porque a la vez de constituir un importante estudio de la historia de la educación secundaria en España, expresa una clara intención. Es un libro que busca rastrear el origen y la evolución de todos los problemas o de parte de los problemas y las contradicciones en torno a la educación secundaria, y eso ha sido de las cuestiones que más me han llamado la atención y considero que son más significativas. Este libro, en cierta medida, yo diría que es como un árbol genealógico de estos dilemas y que se van analizando cómo se van desarrollando y cómo van cambiando en el tiempo. Entre algunos de estos problemas, que podríamos hablar de muchos de ellos, Juan, el autor, aborda, por ejemplo, la propia definición y función del bachillerato. Este tema, que es de gran debate, como bien sabe Juan, es heredero de la configuración de la propia segunda enseñanza en el siglo XIX o enseñanza intermedia, si es que hasta la propia denominación que tuvo ya la situaba en una situación de indefinición entre la enseñanza primaria y la universidad. Su definición y sus características subsistieron a la luz de las coyunturas políticas e ideológicas del siglo, y la propia ley Moyano, dentro de lo que fue la consolidación, ya le dio como esta misión fundamentalmente propedéutica, y sobre todo como una unidad formativa de las élites. Se ha dicho que la educación secundaria se creó para formar a las clases medias. Yo creo que no existía ni la enseñanza secundaria ni las clases medias. Todo fue una estratagema política para crear y conformar, a la medida que se estaba haciendo, por ejemplo, en Francia, una sociedad ad hoc que era la que se interesaba para ese momento político. Pero como estamos hablando del 19, sigo con lo que nos corresponde. Pese a ello, hasta la llegada de la Segunda República, en el escenario educativo no se puso de manifiesto que la educación era una prioridad de los gobiernos. De hecho, bueno, realmente en la dictadura de Primo de Rivera parece ya que se empieza a cometer, al menos cuantitativamente, una primera ampliación de los institutos, pero realmente fue con la Segunda República cuando existe como un compromiso por parte de la administración educativa de reforzar la estructura de los institutos, aunque realmente no era en las áreas estatales nunca fueron demasiado generosos con la hora de invertir dinero en esto, sino que se quedaba más a nivel local, provincial, ¿no? esta responsabilidad. Y realmente las verdaderas alternativas ideológicas en defensa de una educación integral, laica, universal, nacían y se desarrollaban como alternativas siempre a la educación estatal, ¿no? Hasta que no llega. Con la Segunda República, por primera vez en la historia, la educación pasó de facto a ser un objetivo prioritario, una garantía de progreso, un espacio de igualdad de oportunidades. Sin embargo, en esta primera parte del libro, en la que el autor analiza al detalle este contexto educativo de la Segunda República, manifiesta que el proyecto no consiguió hacer del bachillerato un nivel educativo con entidad propia, unificando, o sea, que estuviera unificado con la educación primaria, dejando este debate inconcluso hasta por lo menos la ley del 70. Que esto me pareció también un comentario provocativo dentro de las cuestiones que planteas. Ligado íntimamente a ella y dentro del hilo conductor que guía la obra, es decir, el proceso de cómo la educación secundaria pasó a ser un privilegio elitista, a convertirse en una educación obligatoria y accesible para la población, el autor cuestiona y analiza críticamente el sistema educativo que intenta educar a grandes cantidades de estudiantes al mismo tiempo. La educación de masas, examinando los problemas y desafíos que surgen cuando se intenta educar a muchas personas de manera uniforme, es decir, no es la panacea la educación de masas, por lo que he tratado de entender otra cuestión que me parece importante para la reflexión.
La segunda aportación que desearía resaltar del libro es que no constituye únicamente una obra histórica que, por supuesto, es exhaustiva, rigurosa y seria, de una época desde la mirada de educación. Es mucho más que eso. Es una llamada a la reflexión crítica, planeada no solo desde su particular visión del desarrollo de los acontecimientos, sino desde un profundo conocimiento del método de la investigación histórica, lo que evidencia la utilización de una riquísima variedad de fuentes, de más de 10 archivos, más de 12 bibliotecas, centros documentales consultados, además de hemerotecas, fototecas y, por supuesto, el broche de oro, que es el uso de testimonios orales, o sea, de memorias. El estudio histórico se completa en cada uno de los capítulos a los que he hecho mención con valiosísimos testimonios de 12 profesores, profesoras y alumnos, personas que han vivido y que vivieron en primera persona cada uno de los espacios temporales y educativos que se analizan. El uso de estas fuentes directas en la investigación enriquece doblemente la obra, a mi entender. Y no solamente por su extensión, puesto que constituye, yo creo que más de la mitad del contenido de la obra, un poco más, o más de... No, una tercera parte, por la mitad, una tercera parte de la extensión de la obra, sino porque aporta hechos históricos y sociales en los que puede emerger la voz y los significados construidos por los distintos grupos sociales que la historia y su enseñanza de corte positivista no visualiza. Da a conocer nuevas perspectivas para el análisis y la comprensión de la historia del Instituto, salvaguardando las limitaciones que sabemos que el uso de estas fuentes tienen, pero permite llegar a lo más hondo del currículum oculto, a lo que los protagonistas recuerdan que allí tuvo lugar más allá de los aspectos formales. En un segundo lugar, por el origen de estas entrevistas, me resultó de mucho agrado saber que los testimonios, como ha contado, formaban parte o estaban vinculados a un programa pedagógico, a un proyecto didáctico que Juan desarrolló, ha dicho, en el 2011 con estudiantado de bachillerato. Lamentablemente, la enseñanza de la memoria histórica sobre colectivos silenciados o reprimidos ha venido siendo considerado un asunto polémico y apenas ha sido tratado en las aulas españolas. Por tanto, te doy la enhorabuena por la iniciativa, que ya fue pionera en ese momento, aunque ahora hay más iniciativas. Yo soy de las que defiende que el uso de la memoria histórica es una forma complementaria de enfocar el pasado que permite desarrollar en el alumnado una actitud crítica ante los hechos del pasado. No son pocos los autores que han puesto el énfasis en las posibilidades que el enfoque de la memoria histórica ofrece en la formación de ciudadanos críticos, éticos, socialmente sensibles y comprometidos con la democracia. Por tanto, considero que el público de este libro es más amplio que los académicos o curiosos de la historia de la educación. Creo que debiera darse a conocer a el estudiantado, a los futuros maestros, maestras, a los que en línea general van a ser el profesorado del futuro, ya que constituye un ejemplo de equilibrio entre la rigurosidad científica y el uso de la memoria escolar. En ese sentido, introduciéndome en el libro, Santiago y Antonio, estudiantes del Instituto en tiempos de encrucijada, reformas y colapso, recuerdan, por ejemplo, la presencia de chicas en las aulas con total normalidad, que en estos años ya prácticamente era casi mixto. No tienen referencia sobre que existiera una masificación, pese a que está diciendo el autor que en ese momento ya no se cabía en el instituto y que había que buscar salidas. También mientras convivían tradición y modernidad en las aulas, ellos realmente no percibieron en ningún momento que existiese un conflicto, una tensión social, pero sí recuerdan, por ejemplo, con nitidez la presencia de estas alumnas en las aulas, ¿no? Jordi, Ramón y Alberto, también alumnos, recuerdan del periodo del instituto desarbolado y desubicado, que en el centro se notaba el miedo y guardan buenos recuerdos
en cuanto a los profesores, pero fundamentalmente a los sancionados y a sus profesoras, y además con nombre y apellido y una serie de detalles que resulta sorprendente saber cómo se acuerdan de tanto detalle. Se sienten afortunados porque podían convivir con chicas, porque en ese momento el instituto se hallaba en dependencias de la Escuela de Magisterio, que es lo que he comentado. En el Instituto de la Revolución Silenciosa, María Pilar, como alumna y profesora, y Ángela, ¿no?, de la que creo que Vicente quiere hablar, la gata, como profesora recuerdan el tradicionalismo imperante, pese al cual introdujeron grandes aires de creatividad, como la puesta en marcha del teatro. Ana y Enrique, como estudiantes, recuerdan la diferencia de currícula entre chicos y chicas, las diferencias sociales y la común e intensa formación en el espíritu nacional. Por último, entre los recuerdos del instituto en transición, entre las dos grandes leyes donde se produjo la masificación de la educación, Marisol y Pedro, como alumnos, y Damián como profesor, ponen de manifiesto la convivencia en este periodo de pedagogías avanzadas frente a aquellos profesores que continuaban con metodologías más tradicionalistas y el choque en cierta medida que provocaba este distanciamiento. Estos 12 nombres de estudiantes y profesores dan cuenta tan solo mínimamente de la riqueza que el libro posee. En cuanto que con sus biografías y transcripción de las entrevistas, pues sí, podrían considerarse casi 12 pequeñas novelas dentro del trabajo. Yo encuentro como que está, por un lado, como estas novelas dentro del trabajo, y por otro lado, también puedo decir que la cita a pie de página de otro libro. Solamente eso, porque totalmente. En esta obra, donde asistimos en el marco del Instituto Ramón y Cajal de Huesca al profundo cambio que supone el paso de una educación secundaria elitista a una de masas, nos vamos a encontrar con el reflejo claro de lo que suponen las decisiones políticas en la práctica educativa, qué es lo que hay detrás de cada iniciativa que se toma y en todos los aspectos que componen esta realidad escolar. Ya voy terminando. Así, otro de los aspectos que se reflejan en el libro y supone una valiosísima aportación al ámbito de la historia de la educación es las consecuencias políticas en torno al profesorado, desde las políticas de acceso, las directrices metodológicas, que en algunos casos son permisivas, en otros restrictivas, en función del momento, la utilización de libros de texto o el uso o no de pedagogías innovadoras y cómo entran en contradicción o a veces en choque entre un profesor o una profesora y otra. Y por supuesto, la gran asignatura pendiente es la formación del profesorado, que es una cuestión que podríamos decir que incluso al día de hoy no está todavía resuelta, ¿no?, por lo que conocemos que tenemos de MAES, que tengo aquí a mi colega ya jubilado que sabe muy bien los problemas y las vicisitudes que pasamos en torno al máster de formación de profesorado. Pero de todas ellas, sin duda, la más injusta, la más cruel fue la depuración del profesorado, que fue en torno al 50% y que afectó especialmente en el caso del Instituto de Huelva, bueno, a las enseñanzas medias y también a profesores y a profesoras del Instituto de Huesca, con gran responsabilidad, por cierto, de los profesores de instituto, que son los que tenían que dar cuenta de lo que había. Conviene recordar que la finalidad de la depuración franquista, además de punitiva, pretendía ser ejemplarizante, convirtiéndose en un eficaz instrumento para silenciar, mediante la función preventiva y represiva, conductas políticas contrarias a los intereses del régimen, eliminando cualquier atisbo de defensa de los ideales educativos de la Segunda República. Entre los silenciados no solo están los docentes, sino realmente toda la sociedad amenazada por el miedo. Y el silencio lleva al olvido por parte de los propios protagonistas y, sobre todo, a la ignorancia de aquellos que no lo han vivido, que no han vivido estos hechos. Por eso el libro constituye un homenaje a todas estas personas que sufrieron en sus propias carnes por defender los ideales distintos al régimen. Yo podría continuar hablando, pero ya voy a ceder la palabra a Vicente y simplemente pues agradecer el libro, y seguro que las aportaciones que aquí salgan van a seguir enriqueciéndome a mí como persona y desde luego a todos los que estamos aquí presentes. Muchas gracias. Gracias, Cristina. ¿Lo pones tú, ¿no? Sí. No, no he ido nunca. No. Bueno. Ay, sobre todo ignorando los dos, es que ese paquete y este paquete.
Bueno, buenas tardes y muchas gracias. No me voy a repetir en los agradecimientos, creo que ya se han dicho todos y con los que se han dicho es suficiente. Quiero empezar por una cosa que se ha comentado y es efectivamente la riqueza del libro incluida en las citas, ¿no? Y en las notas a pie de página, que son infinitas, pero que se leen muy bien, porque una cosa que hay que señalar y que creo que no se ha dicho es que está muy bien escrito y se lee con mucho gusto, incluidas las notas a pie, aunque sean extensísimas, ¿no? Así que hay que comentarlo. Un libro olímpico en todos esos sentidos, ¿no? Bueno, yo creo que la tesis que se desarrolla en el libro ya se ha comentado, pero no está de más repetirla, ¿no? Y es que los institutos de enseñanza media son como grandes observatorios de lo que está pasando a nivel sociocultural en España, ¿no? Pero no solo como reflejo, ¿no? Porque también los institutos producen cosas y eso se nota fundamentalmente, creo que en lo que a mí me ha interesado, ¿no? Que es el último capítulo, ¿no? Y concretamente algo que también ha subrayado Cristina, que es el relativo al instituto en transición, ¿no? Y ella también la preposición en la ha subrayado, está subrayada en cursiva en el libro intencionadamente y que tiene su significación, ¿no? Por eso también el libro es muy bonito, porque está lleno de metáforas e imágenes con títulos, con esas intenciones, ¿no? Que hacen que el libro se lea muy bien, ¿no? Dando muy buena cuenta de lo que pretende el autor, ¿no? A dónde te quiere llevar, ¿no? Ahí en ese capítulo aparece un personaje que para mí es central, nuclear, que es Ángela Martín Casabiel, para mí y para todos, incluido el autor, por supuesto, que incluso la pone en la dedicatoria, ¿no? Entonces, el libro está dedicado, por cierto, a 4 mujeres. Claro, 3 de ellas pues son de la familia, ¿no? Pero quien no lo es esta otra mujer, la gata, ¿no? Que es un personaje fundamental. Ella y sus alumnos, y concretamente otro alumno, cuya entrevista también me parece bellísima y muy esclarecedora y sobre todo muy potente, ¿no? Que es Damián Torrijos, que es increíble, ¿no? ¿Y por qué? Pues, y aquí es donde yo quiero aterrizar cosas que me gustaría que Juan luego ampliara, ¿no? Y es lo relativo a los usos del teatro, ¿no? Que creo además que en estos años 70, 80, en los institutos, el teatro el salón de actos de esos institutos tuvo un papel nuclear como constructor de ciudadanía. Y digo en el teatro, en el salón de actos, no solo porque el teatro sea la más política de las artes, sino porque la educación también es política. Y porque en esos salones de actos, en esos años, se creó algo. Porque yo lo he estudiado en otros institutos, en mi instituto, por ejemplo, ¿no? También ocurrió. Y es muy probable que estará por estudiar ese relato, esa historia, que en todos más o menos ocurriese lo mismo, ¿no? El salón de actos como un lugar de encuentro, de experimentación, de creación, de aprendizaje. Más allá del teatro hay una... A mí me encantan las anécdotas, perdona Juan, eso no va contra la racionalidad, viene al contrario, viene a subrayarlo. Y es increíble, hay un momento, ¿no?, en el testimonio de Damián donde dice, ahí es donde realmente aprendíamos historia, filosofía, literatura. Y entonces tú, porque dice este entrevistado Damián, dice, en cambio sus clases literalmente, dice, las clases eran insoportables. Dice, no había Dios que las aguantara. Y tú le dices, pero los mismos profesores que están allí en el teatro. Sí, los mismos. O sea, en el salón de actos, el sábado, podíamos estar desde las 8, 9 de la mañana hasta las 3 haciendo teatro, pero hablando de filosofía, de historia del arte, y aquello era apasionante. Y luego en las clases nos dormíamos, ¿no?, con los mismos profesores. Qué curioso, ¿no? Yo recordaba eso de la teoría pedagógica, la cognición en la práctica, ¿no? El conocimiento situado, ¿no? Realmente ese mismo profesor en el aula era un tostón y en el salón de actos era algo increíble, ¿no? Qué interesante, ¿no? Tampoco quiero exagerar, Damián Torrijos es excepcional. En muchos sentidos, claro. Entonces, claro, no podemos generalizar, ¿no? Pero bueno, me gustaría que dijeras un poco más de eso, ¿no? Y justamente en esos años, ¿no?, con eso que se llama generación o promoción del 77, ¿no?, que me parece que también es fundamental, donde la educación pública se convierte en un motor de democracia, ¿no? O sea, no hay educación pública sin una verdadera democracia, ¿no? Es algo que además confluye con la lucha antifranquista, con el movimiento vecinal, en fin, con otra serie de movilizaciones y luchas que no se pueden desentender unas de las otras, ¿no?
bueno, ese viaje mítico, ¿no?, a París en mayo, un poco después, pero coincidiendo con mayo del 68, ¿no?, esa coincidencia, ¿no?, también, ¿no?, donde realmente allí, más que aprender la libertad, había que desaprender la dictadura, ¿no?, antes de aprender la libertad, ¿no? Luego me interesa muchísimo también subrayar la idea de que cuando se estudia la transición, que trabajos como estos nos hacen ver que existen muchas transiciones, ¿no?, y que la transición es un proceso multiforme, no solo político, bien al contrario, lo político entendido como algo que está en todos sitios, ¿no?, incluso en el salón de actos de un instituto, ¿no?, incluso puede que más que en otros espacios, ¿no?, deslocalizado, Huesca, pero podría haber sido cualquier otro sitio, ¿no?, y creo que eso hay que subrayarlo, ¿no?, como aportación. No, por eso no es solo la historia de un instituto, es mucho más, ¿no? Y tampoco quiero alargarme, ¿no? Quiero subrayar también un poco, que creo que queda el tercer volumen, Juan, porque claro, la cuestión es qué pasó con todo esto, ¿no?, sin ser nostálgico de aquello, ¿no?, pero qué ocurrió para que, bueno, podemos elaborar hipótesis, ¿no?, y aventurar teorías, pero creo que ese tercer volumen pudiera dar buena cuenta de dónde quedó aquello, ¿no?, y cómo, igual que el Estado se apropió de la cultura, ¿no?, aquel artículo tan magnífico de Ferlosio, ¿no?, cuando creó el Ministerio de Cultura, aunque fuera la UCD, luego el PSOE, ¿no?, y dónde quedó aquello, ¿no? No quiero terminar con ese punto nostálgico, pero es verdad que hay que reivindicar todo aquello, ¿no?, porque me parece que vivimos tiempos un poquito sin, bueno, pues con la que está cayendo, ¿verdad?, un poco de utopía y esperanza no queda mal. Y nada más. Bueno, muchas gracias a los intervinientes. Y ahora la idea es que si alguien quiere preguntar, comentar o hacer adelante alguna cuestión del libro, que lo haya leído, porque quien lo haya escrito ahora no ha tenido ocasión todavía, porque yo no tiempo luego. Pero si quiera alguna palabra, alguna intervención, pues cometer adelante alguna cuestión. Sí, Paco y Pepe después. Paco. Bueno, nada, decir lógicamente que el libro es una aportación magnífica y se han destacado muchos rasgos, pero hay muchas otras cosas que se podrían destacar. Yo te voy a preguntar por un aspecto que ha salido poco en la conversación. Te voy a preguntar por un aspecto que ha salido poco en la conversación de la mesa, pero creo que es muy interesante. El tema de la cultura profesional, ¿no? Está presente todo el tiempo y ya se está viendo que se ha arrastrado una permanencia, digamos, pues, desde toda la etapa, del principio de la etapa que ha analizado hasta el final, y lo deja incluso en puerta del siguiente volumen. ¿Qué hay de permanencia, digamos, de rasgos de permanencia de la cultura profesional y qué cambios importantes has visto tú en la etapa que has analizado? Uh-huh. Paso al siguiente. Muy bien. Pepe, sí, yo creo que me voy apuntando. Sí. No. Lo mío es una reflexión. Pues sí. Bien, pues reflexiona. Felicitarle por la convivencia que acaba de dar y que me anima a leer su libro. Muchas gracias. Muy interesante. Y aunque usted la plantea como casi una provocación, estoy de acuerdo con su opinión sobre lo que fue la educación secundaria durante la República. Aunque fue un proyecto inconcluso, es cierto, y elitista también, a cierto punto, pero tampoco hay que olvidar, inconcluso, porque entre la República y el 71 hay la ominosa dictadura egipcia. También me han gustado mucho, me han interesado y me han hecho recordar el trabajo que llevamos a cabo mi compañero Ricardo y yo sobre las relaciones de profesional.
la brutal represión sobre el profesorado de secundaria. Yo he tenido la oportunidad, mi compañero, de acceder a uno de los expedientes de educación del profesorado de Sevilla, provincia de Sevilla. De hecho, en este instituto fue fusilado un profesor, José León Perejo. Eso que se llama, bueno, que ustedes han denominado ejecución extrajudicial, fue una saca desde la cárcel. Sus dos hermanos, también profesores, fueron fusilados. Uno era maestro y el otro era profesor de francés. No recuerdo ahora muy bien si la escuela no es terrible por 3 los tres fueron fusilados. José cometió el pecado, entre comillas, de siendo gobernador civil, que es lo que le va a dejar de tener nada más y nada menos que Alcalá Segura, por orden del gobierno. Y como ocurre en todas estas historias, pues este señor, cuando las clases populares de la ciudad se enteraron que estaba a buen recaudo de Alcalá Segura, fueron a por Alcalá Segura. Este señor lo protegió. Este cardenal recordaba en su homilía, maldiciendo, es una expresión que lo entienda, a aquella persona que se atrevió a manchar su dignidad. Creo que también hay otro fusilado en el Instituto de Morón, de Sevilla. En Sevilla se abrieron 4 institutos provinciales, cuando solamente se hicieron este instituto. He trabajado en una entrega muy interesante, en la que la mayoría de la alumnado era femenino. Eso sí es positivo. Había que sobre claro. Más del 60% del profesorado fue depurado. ¿Por qué? Yo entiendo que tal vez sabido porque es una competencia a pluripotente salesiano de la ciudad. Y después de ver los que son esos expedientes de depuración, esa represión, mi reflexión es la siguiente: ¿cómo la jerarquía académica de Sevilla puede permitir que en el templo de la educación sevillana exista una placa de mármol enorme con Franco Caudillo invicto? Más intervenciones. Sí, yo voy a plantear otra cuestión para que tú la notes y... Vale, perfecto. Pues, sí. Y vamos hablando. Yo me anunciaba a mí mismo en la presentación de un asunto que me parece de enorme interés, ¿no? Y es efectivamente la indefinición de la enseñanza secundaria. He terminado de leer un libro de Antonio Viñao donde aborda este asunto y plantea una tesis muy interesante, discutible y potente, ¿no? Efectivamente, la enseñanza, el bachillerato es una enseñanza de élite, ¿no? Y la LOSE, su estrategia de expansión de la escolarización, hace que a esa enseñanza de élite se incorporen las clases con la extensión de la escolarización. Plantea Viñao, y yo lo traigo aquí también, genera una contradicción. Es decir, un tipo de enseñanza que sigue estando organizada como una enseñanza elitista, con criterios selectivos, con exámenes, evaluaciones, etc., se convierte en enseñanza obligatoria. Ese es el conflicto que hace que los institutos actualmente sean olla a presión, con un currículum muy académico, con una estructura, con un profesorado que no se ha formado para
una enseñanza obligatoria. O sea, termino. No, estoy pensando. Estoy pensando. La cuestión es a ver cómo voy a entrar. Si esa definición de la enseñanza secundaria se arrastra hasta nuestros días. Y esta es me impacta mucho la tesis de Viñao. No solo se arrastra hasta nuestros días, sino que según él, la LOSE la ha amplificado. Claro, de manera desastrosa. Sin que ese fuera su intención, naturalmente. La LOSE, al meter, en vez de ser el final de la enseñanza básica, la ha convertido en el principio de la enseñanza elitista. Ahí lo dejo. Bueno, vamos a ver. Lo que más bueno, muchísimas gracias por vuestras intervenciones, que la verdad es que me sitúan en una posición difícil, porque ahora tengo que decir cosas que tengan mucho sentido y que además den solución a todos los problemas que me habéis planteado, tal y como habéis puesto. Bueno, pues voy a hacer lo posible por responder, porque hay cosas muy interesantes, y voy a empezar por lo que planteabas al final, aunque sea un poco en desorden cronológico, ¿no? Pero me parece muy indicativo. Yo creo que efectivamente, vamos a ver, yo distinguiría entre la secundaria y el bachillerato, son dos cosas diferentes. Lo que fue elitista es el bachillerato. Y el bachillerato, yo creo que desde el año 70 al 90, lo que se vivió en España fue la progresiva muerte, los últimos estertores del bachillerato tradicional. Eso es lo que ocurrió con el BUP y terminó rematando la LOCSE. La LOCSE lo que hace es abrir una etapa de sepelio, pero que es un sepelio ciertamente surrealista, me atrevería a llamarlo. ¿Y por qué digo que es un sepelio surrealista? Pues como que estuviera fuera de la razón casi, porque claro, el bachillerato que queda de aquello es únicamente el nombre. Yo creo que el bachillerato en el momento presente no es que ande a la búsqueda de una identidad perdida, es que sencillamente ya no tiene ningún sentido, y de ello no queda más que el nombre. No queda más que el nombre. Y es muy mala cosa para alguien que busca la identidad que no tenga ni nombre siquiera, ¿no? Que su nombre esté en cuestión. Yo creo que lo que ocurre en los centros no es tanto eso, como otra cuestión, no es tanto lo que dice Antonio Viñao, que yo también sí he leído, y además, estoy en contacto con él y hemos hablado del tema. Yo creo que no ocurre tanto eso como otra cosa que yo creo que me vais a permitir que lo veamos en unas gráficas, por favor. Es que traía muchas diapositivas, pero porque es un tema que me está preocupando mucho ahora, ¿no? Sí, aquí tiene pero antes, vamos a ver. Sí, este es muy interesante. Miren, en esta gráfica pueden ver el número de colegios privados y católicos, y actualmente, a partir de un determinado momento, concertados en España, en evolución. En 1933, cuando había 200, el número de centros que imparten eso y bachillerato en la actualidad, y que en su momento impartían de alguna forma de bachillerato. En 1933 es muy difícil la cifra, pero aproximadamente el número de colegios privados que impartían algún tipo de bachillerato en España eran exactamente 295. Frente a 206, decíamos aproximadamente, institutos públicos. Fíjense, en 1943, el número de institutos, después de la guerra, ahí está el parteaguas de la guerra,
Después de la guerra, el número de institutos públicos se había reducido a 113. ¿Se acuerdan de los institutos que fueron eliminados por manifiestamente innecesarios, ¿no? Bueno, y el número de centros privados que imparte bachillerato asciende a 553. Estamos hablando de 3 años después de terminada, 4 años después de terminada la Guerra Civil Española. Esto es el inicio del resultado claramente de un botín de guerra. Había que pagar la colaboración en la coalición vencedora a la Iglesia Católica. Eso es algo meridianamente claro. Erraremos si pensamos, y lo digo porque se ha dicho muchas veces, que lo que hizo el franquismo fue volver a la situación anterior. No, mire, es que la situación anterior era de 295 centros. Es que no se volvió a una situación anterior. Es que la Iglesia se cobró muy caro su apoyo al franquismo, a la dictadura, y se cobró muy caro el desprestigio absoluto y el arrumbamiento de la enseñanza pública, de la segunda enseñanza pública en este país. Y esto es una anomalía única y exclusivamente española, porque ninguna otra dictadura, ni siquiera la dictadura italiana, hizo semejante cosa. Si ustedes miran las cifras, que las tengo por alguna parte, pero vamos, si ustedes miran, sí, las tengo aquí, en 1926, en Italia, en la Italia de Mussolini, el número de alumnado que iba a los centros públicos era el 73%, a la privada católica el 25% del alumnado que cursaba el bachillerato en Italia. En 1936, ya en plena dictadura, ley Gentile, etcétera, sigue habiendo un 73% de alumnado de bachillerato en la enseñanza pública y un 28-27% de alumnado en la enseñanza privada católica. Y por no ir a Alemania o a Portugal incluso. Las cifras no mienten. Es decir, pero ustedes se pueden imaginar que ¿qué fascismo de los europeos históricos, el italiano, el portugués, el alemán, se le podía ocurrir siquiera dejar la formación de sus élites a la Iglesia Católica? Esto solo ocurre en España. Y ocurre en España porque eso es el fruto de una guerra civil, que la guerra es la que marca absolutamente todo lo que ocurre durante la dictadura franquista. Es una victoria, no lo olvidemos. Fíjense ustedes, ese crecimiento es exponencial. Entre 1943 y 1973, el número de centros privados católicos llega a los 1.500. En 1973, el número de centros públicos, de institutos públicos en España, estaba todavía por debajo, en 1973, estaba por debajo de los 400 centros, que era más o menos el número de liceos que había en Francia en 1936. Pero fíjense lo que ocurre durante la transición. En 1983 hay un mantenimiento, en 1993 hay un mantenimiento en torno a los 1.400 centros privados católicos. ¿Y qué ocurre a partir de la implantación de la LOGSE? ¿Qué está ocurriendo? Esto a lo mejor los partidos de izquierda y la izquierda de este país debería echar un vistazo a qué pasó con la educación a partir de la extensión y de la implantación de la LOGSE. ¿Se han fijado cómo crece de nuevo? Aquí hay una huida clarísima, lo sabemos. Una huida que en los años 90 fue por mor de la pedagogía, una huida pedagógica vamos a llamarla, pero que a partir de los años 2000 todos sabemos muy bien por qué se produce. Y si no, miren, bueno, en los porcentajes de matrícula se ve mucho más claro todavía.
en los porcentajes de matrícula. En 1973 un 33% estaba matriculado en la privada. En 2023 estamos en los mismos niveles, en un 33%. No ha ido para abajo en absoluto. Pero si seguimos un poquito más, me interesaba que vieran esto, ¿no? Este es el meollo, uno de los meollos de la cuestión, ¿no? ¿Cómo se reparte, cómo se distribuye el alumnado extranjero en nuestros centros? Entonces, ¿cuál es el problema de la ESO y cuál es el problema de la LOCSE y de las leyes posteriores que prácticamente no han modificado sustancialmente esa estructura? Para nada. Pues esto es lo que nos ayuda a explicar y a entender muchas cosas, y no estoy diciendo nada que seguro no conozcan ustedes, lo conocemos muy bien. Con un 66%, 67 casi % del alumnado en centros públicos, en este momento en España, cursando la ESO y el bachillerato, tenemos al 75,7% del alumnado extranjero que está matriculado hoy en nuestro país. Mientras que los privados concertados, que más o menos suponen un 24,5% del alumnado matriculado, en el curso 2022-2023, estos datos son del Ministerio, no me los invento, el alumnado extranjero escasamente llega al 17%, y en los centros privados no concertados el alumnado más o menos es un 8,6% y el alumnado extranjero es un 7,8%, evidentemente porque estos centros privados pues acogen a gran parte de los alumnos extranjeros procedentes de la Unión Europea, de países vamos a decir occidentales, bueno, occidentales o desarrollados, como lo quieran llamar. Luego, por lo tanto, yo cada vez veo más claro, y muchos de vosotros conoceréis posiblemente esta tabla, en uno de los encuentros que tuvimos en el año 2002 en Gijón, me acuerdo perfectamente, sobre políticas y reformas escolares, en José María Rozada, el gran profesor asturiano y muy amigo nuestro, presentó una ponencia bastante interesante, muy crítica, acerca de las reformas post-LOCSE, y él daba a conocer esta especie de, ¿cómo se diría?, como una proyección, ¿no?, como más que una proyección, un aviso para navegantes. Esto es lo que nos vamos a encontrar, esto en el año 2002 lo decía, Bueno, pues esto es lo que tenemos en la actualidad. Esto es lo que tenemos en la actualidad. Y el conflicto yo creo que hay que plantearlo en estos términos. Y hay que plantearlo en estos términos porque la historia, el conocimiento de lo que ha ocurrido en este país con la enseñanza secundaria, no solamente es que se haya masificado, es que se ha privatizado de una forma absolutamente infame desde los años de la dictadura. Y eso, lo he dicho, lo he puesto, no sé si se han fijado en la anterior, en esta diapositiva, ese es un legado conestado y engrosado ad libitum, ¿no?, precisamente no solo por mor de la LODE del 84, que hizo lo que tenía que hacer porque tenía que cumplirse la Constitución, sino muy fundamentalmente por un proyecto absolutamente descabellado de escuela comprensiva que fue la LOCSE. Y lo digo con toda claridad porque, a mi juicio, fue un proyecto de escuela comprensiva que no contaba con las condiciones de posibilidad ni con la financiación, es decir, en una palabra, España pretendió ser Finlandia, no, mejor, Suecia, cuando en realidad era Bélgica y Holanda. Y se hizo una apuesta por la comprensividad de una forma absolutamente increíble, ¿no? Casi diría yo surrealista, sin contar con financiación, con unos presupuestos educativos que mientras Suecia estaba en torno al 7,9% en los años en que se implantó la LOCSE y ahora está en torno a un 7%, en España en el mejor de los momentos no llegábamos ni al 5%.
4,9 en 1995, si la memoria no me falla, y 4,7 aproximadamente en 2009. Creo que han sido los dos picos de presupuesto educativo en función del PIB, ¿no? Bueno, ya perdonaréis, pero es que me parecía que era interesante entrar al trapo de esta cuestión y plantearla desde el punto de vista de la reflexión histórica, que esto es una cuestión que no está propiamente en el libro, aunque está apuntado muchas de estas cosas que digo, pero que están en la línea, y entro en otra de las cuestiones que planteabas, en la línea de ese tercer volumen que a lo mejor algún día me decida hacer, porque el tercer volumen, desde luego, lo que sí que tengo claro es que no tendrá al Instituto de Huesca como protagonista. Es decir, ese objeto de estudio, el Instituto de Huesca, a partir del año que yo llego, no me interesa. Lo digo con toda sinceridad, pero sí que evidentemente han ocurrido muchas cosas en estos 35 años, ¿no? Han ocurrido muchísimas cosas en la historia de la educación española, y a mí lo que me interesaría sería fundamentalmente analizar dos fiascos. Uno, el fiasco de la igualación social como consecuencia de una estructura comprensiva absolutamente dislocada y un auténtico dislate, insisto. Y una segunda cuestión, el fiasco de la coeducación. Porque, que es otro gran fiasco, una enseñanza para todos y todas, pero que sigue siendo una enseñanza en absoluto coeducativa. Y aquí quiero mostrarles también otra diapositiva que viene al hilo de esto que comento, que es esta. Porque la coeducación que se trata de implantar por primera vez en nuestro, bueno, que se trata de implantar, no, que por ley está en la Segunda República, una coeducación que es absolutamente guadianesca, porque en el bienio derechista, por ejemplo, en la enseñanza primaria desaparece, y por lo tanto prácticamente en la primera enseñanza no se llegó a aplicar. En la educación secundaria, en el bachillerato, realmente tiene como mucho, podríamos hablar de escuela mixta, pero no de escuela coeducativa. Me interesa decirles que la coeducación es, en este país y en todos, por otra parte, es casi un vaivén y un fiasco. Es decir, entre la escuela segregada, la escuela mixta y la escuela coeducativa, que son tres, hay que conceptualizar muy bien, hay que saber conceptualizar bien en estos temas para no decir estupideces y sobre todo para politizar bien, porque conceptualizar es politizar. Entonces, cuando hablamos de escuela segregada, no es un punto de partida que ya tengamos olvidado. Ahí están viendo una fotografía del instituto del colegio de Fuenllana de Alcorcón, con ese nombre de Fuenllana, ya, bueno, es un colegio del Opus, concertado, que en 2023 fue el primero en PISA. Es un instituto femenino. Les invito a que entren en la web de este, bueno, el instituto no, es un colegio integrado femenino. Les invito a que entren en la web porque realmente es pasmoso lo que allí se puede leer en relación con la defensa de la escuela segregada. La escuela segregada no es algo olvidado, existe y además se argumenta, ¿no? Luego, por lo tanto, quitémonos de la cabeza esa idea de que históricamente, digamos que la buena dirección teleológicamente nos lleva a la escuela coeducativa. Bueno, la escuela mixta es fundamentalmente copresencia y coinstrucción, pero nada más. Es una escuela donde conviven hombres y mujeres, niños y niñas, donde se coinstruyen niños y niñas. Pero los currícula son absolutamente androcéntricos, como lo es toda la cultura. Las relaciones sociales son absolutamente misóginas en muchos casos. Yo les puedo leer
Bueno, les puedo leer, pero lo tienen en el libro. Tienes tiempo para eso. Que no tengo tiempo. No, pues nada, no lo leo. No lo leo. No, pero había algunas intervenciones de directores de los años 50 y 60 donde hablaban en entrevistas que les hacían en el periódico local de Huesca y tal. ¿Y cómo ven ustedes a las mujeres, que hay tantas en el bachillerato? Y decían, las mujeres son, uno dice, las mujeres son magníficas, son unas estudiantes muy buenas. Claro, hasta cuarto de bachiller no hay ninguna diferencia. Pero en quinto de bachiller ya empiezan a soñar. Es decir, la biología manda, ¿no? Claro, el mandato biológico. Bien, y la escuela coeducativa es otra cosa. Es otra cosa que no conocemos y que tenemos que trabajar mucho por ella todavía, ¿no? Y que la escuela educativa, evidentemente, o sea, será feminista o no será, o tiene como teoría crítica que le informe el feminismo, la teoría crítica feminista, o no lo será. Es decir, la escuela coeducativa es otra cosa, ¿no? Es otra cosa y eso lo tenemos que tener muy claro. Bueno, pues esto es otra... No, lo digo porque es otro de las contradicciones, de los dilemas de la educación que señalaba también antes Cristina y que están no soterrados, están tratados de manera muy abierta en el libro, ¿no? ¿Contesto alguna cosa por encima, aunque sea? Paco y Pepe bien. Yo te pregunté lo de... Sí, pues eso, ahí voy a contestar lo de la cultura profesional. ¿Qué permanece y qué cambia? Yo creo que permanece mucho más de lo que cambia. Sinceramente creo que permanece mucho más que lo que cambia. ¿Por qué? Pues porque la educación secundaria y la educación en general no está pensada ni para ser un nicho amigable y acomodado para la reforma ni la innovación, ni nada de nada, es decir, eso ya lo sabemos, ¿no? Entonces, yo creo que la idea de los profesores de secundaria como esclavos de la rutina y guardianes de la tradición, pues es algo muy importante. Nuestras disciplinas siguen siendo muy importantes, lo sabemos bien, los departamentos, seminarios didácticos, como los queramos llamar, fueron inventados en 1954 de la mano de la ley de Jesús Rubio García Mina, de Joaquín Ruiz Jiménez, pero luego desarrollada por Jesús Rubio, ¿no? De la ley de ordenación de la enseñanza media y nacen, por lo tanto, del corazón mismo del bachillerato elitista, no lo olvidemos. Luego, por lo tanto, yo creo que, contestándolo de una manera un poco pedestre, yo creo que las culturas profesionales permanecen más cosas de las que cambian. Sobre la Segunda República, yo creo que en puridad la Segunda República manifestó muy escaso interés sobre la segunda enseñanza. Muy escaso interés. La Segunda República puso el acelerador y de una manera muy marcada y con bastantes resultados positivos en la primera enseñanza y en mejorar la situación de la alfabetización. Evidentemente ahí no hay que decir pocos peros, ¿no? Pero evidentemente, yo lo he dicho muchas veces, en el Estado educador, que es como lo llamaba don Manuel Azaña, en el Estado educador de don Manuel Azaña había un techo de cristal muy claro, y es que el bachillerato no podía dejar de ser bachillerato, el bachillerato que él había conocido y que todos sus compañeros de partido y adláteres del socialismo de cátedra habían conocido y defendían a machamartillo, que era el bachillerato segregado absolutamente y escindido de la primera enseñanza. Luego, por lo tanto, eso no estuvo nunca en el programa con seriedad. La escuela única era algo que servía para el instituto escuela, donde se formaba en los institutos escuelas, donde se formaban quienes se formaban, pero no era... Y por otra parte, con toda razón, porque era una propuesta que no contaba, mirad, para que las reformas tengan éxito, tienen que tener un fuerte proyecto, una fuerte alianza social detrás
cosa que no existía en la Segunda República porque era una alianza muy débil, la de las clases medias y los sectores de las clases obreras socialistas. Y por otra parte, tiene que haber una demanda social, tiene que haber... Y eso no existía en una sociedad como la de los años 30, de un capitalismo fundamentalmente nacional, sin salida al exterior, un capitalismo fundamentalmente de base agraria, una sociedad muy ruralizada. Esa necesidad social no la había. ¿Cuándo la hubo? Pues la hubo cuando empezaron a inventarla y empezaron a construirla, y ahí entro en otro de los temas que han aparecido, pues los pedagogos de los años 50, los pedagogos y los altos cargos del Ministerio de Educación Nacional, a partir del Ministerio Ruiz Jiménez y luego en el de Rubio García Mina y luego en el de Lora Tamayo. Es decir, los años 50, que son los años clave de la Revolución Silenciosa, es cuando se construye. Al mismo tiempo que se construye, se empieza a producir, porque es una estructura estructurante, digamos, la necesidad y la demanda de educación y de educación secundaria. Y entonces, los que realmente ponen en marcha eso es una apuesta modernizadora de la dictadura, que evidentemente le viene impuesta en buena medida al entrar en la UNESCO, con la OCDE, con lo que queráis, pero esto es made in Spain. Es decir, eso surge y se trabaja ahí. Y había... A ver, podemos o ya terminamos. Ya vamos a ir terminando. No, Queremos ver el museo también. Vale. Bueno, nada, pues yo solamente os enseñaba esto, ¿no? Pero si quieres vienes otro lado a ver. Bueno, y es que veis que me encuentro muy a gusto. No, es esta cuestión, ¿no? La década bisagra de los años 50 es una década muy interesante que en la historiografía general del franquismo no ha sido todavía suficientemente atendida, y desde luego en la historiografía educativa muy poquito. Y ahí se está cociendo ya toda la ley del 70. Tenemos la idea de que la década de los 50 todavía es una década muy negra, aún no se había producido el plan de estabilización, tenemos el cliché de que el plan de estabilización desencadena todo, y no es así, no es así en absoluto. La década de los 50 es muy importante, pero bueno, nada más. Bueno, pues muchas gracias, no tenemos tiempo. Muchas gracias, Juan, por esto, y si quieres, pues te invitamos otra vez. Muchas gracias.